¿Y cuál es el contenido de la carta que ya está en manos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la alta comisionada? De esto vamos a conversar con el vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Déjeme preguntarle por parte del primer párrafo de la carta que envía el presidente Maduro. Él le dice a la Michelle Bachelet, a la alta comisionada, que no escuchó a Venezuela. ¿A quién no escuchó? Bueno, es sumamente delicado, sobre todo cuando vemos que Venezuela es un conjunto, es un país con una diversidad de todas las posiciones que podemos tener desde el punto de vista político, pero en una realidad desde el punto de vista social. Si uno agarra el documento que fue el informe de Bachelet del tema de los derechos humanos, y uno hace una búsqueda en ese documento, se encontrará importantes omisiones. Quienes nos escuchen en toda América Latina y en el mundo podrán ver, por ejemplo, los datos estos que son por lo menos curiosos. En Venezuela nosotros tenemos 120 millones de CLAP que se distribuyen al año, es decir, que mensualmente cerca de 10 millones de familias reciben CLAP. Este tema, la palabra CLAP, uno la busca en el informe y aparece nombrada 5 veces, una como enunciado y el resto de manera negativa. Cuando uno busca, por ejemplo, la palabra misiones, que en el caso de Venezuela se trata de millones de personas que son beneficiarios de las misiones, aparece nombrado una vez y de manera negativa. Si uno dice la palabra, por ejemplo, la frase carné de la patria, que son 18 millones y medio de personas, aparece nombrado una vez. Y cuando se refiere de manera negativa, como si el carnet de la patria es usado por proselitismo político. Es decir, que el informe asume que hay 18 millones y medio de chavistas en Venezuela que tienen el carnet. Si uno busca, por ejemplo, la experiencia barrio adentro y lo busca en el informe, que para quienes nos escuchan en otras partes del mundo es importante que se sepa que se trata de un acumulado de 1.200 millones de consultas que lleva la misión barrio adentro. En este momento aparece nombrado 0 veces. Es decir, que no aparece en el informe. Cuando uno dice, por ejemplo, la palabra PAE, que significa 5 millones de comidas diarias que son distribuidas a los niños en nuestras escuelas, aparece 0 veces nombrado en el informe. Es decir, esos niños están invisibilizados, no existen. Para el informe es importante que se sepa que en Venezuela hay cerca de 7 millones y medio de niños en el sistema educativo y 5 millones reciben alimentación. Esos 5 millones no existen en el informe. Cuando uno dice, por ejemplo, hogares de la patria, que de los cerca de 8 millones de hogares, 6 millones de hogares son hogares de la patria, y reciben un aporte desde el punto de vista del presidente, reciben un sistema de protección por parte del presidente de la República, bueno, esos 6 millones de personas fueron nombrados 0 veces, 6 millones de familias aparecieron nombrados 0 veces. Si uno dice Misión Vivienda, que el día de ayer entregó la vivienda 2.700.000, bueno, aparece nombrado. Todo el que tenga una casa hoy en Venezuela de Misión Vivienda no fue nombrado en este informe. Si uno dice las pensiones, que antes de la revolución eran apenas 300.000 pensiones que existían antes de la revolución, 19% de la población de edad de pensión, bueno, son hoy 4.6 millones de personas. Siéntanse profundamente gratos porque en el informe de la alta comisionada aparecen 0 veces nombrados en este informe. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo el presidente de la República enfrentó el inicio del año escolar y cómo dijo, por ejemplo, cómo en medio de la guerra le designó un útil escolar, un morral, y distribuyó morrales para 4 millones de niños, bueno, esos niños no existen en el informe y aparecen nombrados 0 veces. Y si uno dice, por ejemplo, algo que ha sido terrible para toda la sociedad venezolana, como fueron las distintas guarimbas que se generaron, actos de violencia, no existen tampoco en el informe. Bueno, allí hay una simple lectura de lo que es la realidad y cómo fue invisibilizada una parte enorme de la sociedad venezolana por pretender hacer de los derechos humanos un panfleto y pretender sencillamente hacer caso omiso de lo que significa una oportunidad de oro de dignificar a todo lo que corresponde al sistema de Naciones Unidas para hacer una denuncia universal. Ningún país del mundo tiene derecho a agredir a otro. Ningún país del mundo tiene derecho a declararle la guerra económica a otro país y agredir precisamente la visión de los derechos humanos. Los principios de la Declaración Universal que se encuentra específicamente enmarcada en la base de Naciones Unidas. Permítame, ministro, esta ficha y la presentamos, porque esto, permítame preguntarle, en síntesis, en términos de inversión social en un país bloqueado, fue invisibilizado con este resumen que usted nos hace prácticamente en su totalidad. Claro, sobre todo porque hubo la oportunidad
Y ahora nosotros, por temas de cortesía, de la manera en que se efectuaron todas las jornadas, o procuramos no hacer referencia pública a esos temas. Nosotros hicimos un relato, las distintas funciones por parte de las instrucciones del presidente, pormenorizado de todas las cifras, todas las estadísticas de nuestro país, para que puedan incorporadas desde el punto de vista de la lectura del informe. Y nosotros mostramos, por ejemplo, ahí cómo ha sido la caída desde el punto de vista de los ingresos del país, cómo es la agresión que Venezuela tiene desde el punto de vista del incremento del riesgo país, cómo Venezuela es un cumplidor fiel desde el punto de vista de sus compromisos internacionales en pago de deuda externa. Solamente en los últimos años hemos pagado 78.000 millones de dólares en deuda externa y sin embargo el riesgo país se exacerba. Y todos esos elementos los mostramos para hacer referencia a cómo hay un contexto político e histórico fundamental de ataque a un modelo, que es el ataque al modelo socialista, al ataque al modelo que nosotros los venezolanos decidimos en plena democracia, en plena autodeterminación decidimos construir. Ese ataque al modelo es lo que ha sido el ataque desde el punto de vista imperial. Es un ataque que nosotros hemos respondido, como te hacía referencia hace nada, que se ha respondido como en algunos países hubiesen respondido un ataque de ese tipo con más neoliberalismo. El presidente de la República resolvió precisamente que se hacía con mayor inversión social. Mientras más atacaran al pueblo, más inversión social. Es por eso que nuestro país acumuló y sigue acumulando un 75% del total de los ingresos que percibe la República, los vincula específicamente al tema de la protección social. Eso ni siquiera es nombrado. Es desapercibido desde el punto de vista del informe. Y a nosotros nos preocupa profundamente que sea desapercibido de manera deliberada, porque eso es una demostración fehaciente de lo que significan los modelos de protección que genera la revolución bolivariana desde el punto de vista del ataque que se ha generado en contra de nuestro país. Aquí hay algo, ministro, que permítame preguntarle para hilarlo con eso que usted dice. Plantea el presidente en otro párrafo. El informe en cuestión resulta un calco de un anterior elaborado por su predecesor que, como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela. Lo que uno se pregunta entonces cuando se ve esto es ¿a qué vino realmente entonces Michelle Bachelet? Bueno, las razones las conocerán seguramente. Nosotros cumplimos con demostrar y aprovechar la oportunidad para la denuncia de un tema fundamental, que es la agresión que está siendo víctima nuestro país. El primer planteamiento que se le formuló a la alta comisionada tiene que ver con que todo aquel que tenga preocupación por los temas de Venezuela, todo aquel que quiera enarbolar incluso el supuesto de la ayuda humanitaria, cuidado si es como una especie de caballo de Troya para pretender procesos de injerencia sobre Venezuela, nosotros le hacemos un sencillo planteamiento. Vayan donde están los recursos de la República y hagan que se liberen los recursos de la República. Venezuela ha tenido pérdidas en estos años vinculados a la guerra económica de 116.000 millones de dólares de pérdidas. Esos son más de 11 veces las reservas internacionales de nuestro país. Son varias veces el Producto Interno Bruto de varios países de América Latina. Es decir, que la guerra nos ha generado una inflexión de 116.000 millones de dólares solamente en los primeros años. Solamente en depósitos que están a nivel internacional tenemos más de 5.000 millones de dólares que están en depósitos. Uno lo dice así, y esto se le planteó a la alta comisionada, se le dio la dirección exacta de dónde están cada uno de los sitios y cada uno de los recursos donde están precisamente las respuestas a problemas que tenemos los venezolanos. Por ejemplo, en Inglaterra tienen el equivalente, están depositados, compañeros, amigos de cualquier parte del mundo, sepan la dirección. Venezuela tiene un programa que ideó el presidente de la República que se llama los CLAP. Los CLAP son una cesta desde el punto de vista de alimentos que se le garantiza a la población en medio de la guerra para precisamente blindarse ante los procesos inflacionarios y garantizar unos productos básicos desde el punto de vista de cada familia. Bueno, en Inglaterra está depositado la periodicidad de una vez cada 15 días el CLAP para todos los habitantes de nuestro país por un año. Ya están depositados allá con 1.600 millones de euros que tienen secuestrados en bancos en Inglaterra. En Portugal, por ejemplo, tienen 1.367 millones de euros que corresponden a los insumos básicos de todo el sistema agroindustrial de Venezuela. En Estados Unidos, que tanto se ufana, que tanto quiere ayudar a todos los países del mundo y que no se mete con nadie y que por supuesto prefiere que exista la absoluta libertad de empresa y que porque exista la absoluta libertad de empresa, por eso
caso que secuestra Citgo, una empresa venezolana, y se apropia de ella, bueno, en Estados Unidos están todos los insumos básicos del sector farmacéutico venezolano. Si, por ejemplo, pensamos en Estados Unidos, Dubái, Bélgica, ahí están todas las medicinas de alto costo de nuestro país, más de 540 millones de dólares que cuestan las medicinas de alto costo de nuestro país, los pacientes que tienen necesidad de hemodiálisis, los pacientes que tienen necesidad de cualquier tipo de padecimiento. Todos los kits que corresponden al proceso de vacunación de nuestro país se encuentran entre Alemania, Francia, Puerto Rico. Es decir, que quien quiera pretender un proceso de ayuda, si realmente lo asiste, ni siquiera una posición política, sino que un mínimo de coherencia, vaya y exíjale a quien precisamente le ha robado los recursos a los venezolanos que libere y cese el bloqueo. Ahora, más allá, y llama profundamente la atención, que cuando nosotros hicimos una serie de planteamientos que se formularon desde el punto de vista de la secuencia histórica, la caída desde el punto de vista de los recursos petroleros que ha percibido la República, una caída de recursos de más de 944% desde el punto de vista de lo que recibíamos en el año 2013, 42.600 millones de dólares recibíamos de recursos petroleros y pasamos a 4.000 millones de dólares desde el punto de vista de los recursos petroleros. Simultáneamente a que eso ocurre, agarran los Estados Unidos y empiezan a presionar con el riesgo país para que se haga caro la posición de endeudamiento. Es decir, tú bajas los ingresos, cualquier persona en su casa le baja los ingresos y va a una fuente externa para poder resolver la baja de ingresos. Pero ellos deliberadamente subieron el precio del endeudamiento con una manera falsa, que era precisamente subir con el riesgo país. Te especulan desde el punto de vista de la moneda. Es decir, ministro, permítame, todo esto se lo dijeron ustedes. Claro, y ese es el a punto, Michelle Bachelet. Y ese es el punto más delicado, que hay una frase sorpresiva, no menos sorpresiva, cuando nos dicen, nosotros con las causas de los problemas no podemos meternos. Es decir, que un tema que es un tema en aspecto de fondo y tiene que ver con que los derechos humanos, para que sean derechos humanos precisamente, tenemos que ver los problemas estructurales que los generan. Nosotros no le pedimos a nadie que se pronuncie a favor del socialismo, nosotros no le pedimos a nadie que se pronuncie sobre una idea, pero sí le exigimos a todo el mundo que acepte el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que acepte el derecho a que los pueblos tienen la posibilidad y la necesidad de ser felices, y que bueno, que si el pueblo de Venezuela tomó la decisión de ser feliz, nadie puede pretender a través de una guerra económica chantajearlo para que sencillamente se arrodille. Pues este es un pueblo digno, de un pueblo que tiene fe, que tiene creencia, que tiene futuro y que sencillamente no va a aceptar el chantaje de ninguna guerra económica para renunciar a su visión desde el punto de vista de futuro. Es por eso que lo que está en discusión es el modelo. Esa es la discusión que está de fondo. Mira, un solo dato para que lo puedan ver quienes nos escuchan. Esto, por ejemplo, no aparece en el informe. Bueno, sí, aparece. ¿Esto de qué se trata, ministro? Esto aparece en la página 15 del informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. No existe ninguna página 15 que diga esto. Esto lo que dice es las pensiones en Venezuela. Si nosotros, por ejemplo, viéramos qué es lo que significa la defensa del modelo, bueno, Venezuela tenía 350.000 pensiones antes de la revolución. 19.6% de la gente en edad de pensión tenía pensión. Si hubiese seguido ese modelo económico, fuese así el número de pensionados. Fuesen 600.000 pensionados. La revolución en medio de la guerra logró generar esta franja de más de 4 millones de personas pensionadas en medio de la guerra. Nosotros alcanzamos el 100% de la población en edad de pensión pensionada en medio de la guerra económica. Esos son nuestros trofeos. Nosotros vamos a tener eso como trofeo, siempre lo vamos a recordar. Esto lo conquistamos en medio de la guerra y por eso tenemos 4.500.000 personas pensionadas. Ahora bien, esta franja que está acá, de estos 4 millones de personas, no existen en ese informe. Simplemente se desvanecieron, desaparecieron desde el punto de la visión de lo que ocurrió del país. Si tú vas a otro tema, por ejemplo, vinculado a lo que tiene que ver la protección del empleo, ¿qué quisieran ellos, los que generaron la guerra y siguen generando la guerra que existiese hoy? Quisiesen que nosotros tuviésemos, de repente extrañan mucho las tasas de desempleo de algunos países europeos, de otros países que aplican el neoliberalismo, y querían que tuviésemos tasas de desempleo de 20 puntos, de 25 puntos. Bueno, en medio de la guerra nosotros mantenemos el rango de 6 a 7% la tasa de desempleo. Si no existiese la guerra, nosotros ya hoy estuviésemos en 4.5% de desempleo. ¿Qué significa? ¿No nos han golpeado? Claro que nos han golpeado. Se disminuye la velocidad hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a seguir construyendo. Pero si no existiese el modelo que tenemos, nosotros estaríamos en 20 puntos de desempleo. Mira, hoy en Venezuela, nuestros compañeros, nuestros habitantes, nosotros mismos, tendríamos 1.200.000 personas que hoy están trabajando, estarían desempleadas.
1.300.000 personas que están hoy en formalidad no estarían en formalidad. La revolución ha creado 5.4 millones de puestos de trabajo en estos años. Es decir, que la discusión de fondo es no solamente la guerra económica, sino cómo el modelo histórico-social que tenemos ha permitido que ese tamaño de agresión que ha pretendido generarse en nuestro país sea contenida en ciertos niveles. Evidentemente resentimos los golpes, las dificultades que se generan, pero al mismo tiempo significa la fortaleza del modelo histórico y social que se ha planteado. ¿Por qué se pretende obviar eso? ¿Por qué se pretende silenciar eso? ¿Es que acaso se le quiere negar a los países del mundo, a los pueblos del mundo, se le quiere negar la posibilidad de ver, de reconocer que hay pueblos que tenemos dificultades, adversidades, pero que tenemos dignidad y que estamos dispuestos a defender la autodeterminación? ¿Será que acaso eso es lo que se procura? Esa es la contradicción, porque volvemos al inicio de esta conversación, ministro. Ese es un principio que está contemplado en las bases fundamentales de Naciones Unidas. Hay otra parte de esta misiva que le entrega el presidente Nicolás Maduro, que le envía el presidente Nicolás Maduro a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice que el informe privilegia las versiones recabadas en el extranjero. ¿Qué pasó entonces, se pregunta uno, con la cantidad de entrevistas, por ejemplo, que hubo con las víctimas de las guarimbas, con la llamada violencia opositora en el país? De 558 entrevistas realizadas por Naciones Unidas, 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional, constituyendo el 82% de las opiniones contenidas en el informe. ¿Cuál es su visión de esto? Bueno, absolutamente es la invisibilización de una realidad fundamental desde el punto de vista de nuestro país. La justicia no es un promedio, pero además en este caso sencillamente se eliminó una parte fundamental de la sociedad venezolana. La justicia es la justicia. Una persona que fue quemada por una persona de oposición en una manifestación violenta es un delito. Eso no tiene una media tinta, eso es sencillamente un delito. No pueden decir que, bueno, pero es que la persona agarró y lo miró mal y pasó corriendo para otro lado. No, cometió un delito. Si agarra un país y decide confiscar los recursos de una nación, eso es un delito. Eso es un delito internacional y el sistema de Naciones Unidas tiene que estar blindado, bien parado para precisamente ponerse ante lo que es la posición del imperialismo de agredir a los pueblos del mundo. Ahora, mucho más delicado, por supuesto, resulta la visión que se ha pretendido generar, una visión desde el punto de vista de sesgo absoluto, desde el punto de vista del reconocimiento a lo que es la realidad que ocurre en nuestro país y la invisibilización de la realidad que se ha venido planteando y, más grave aún, ocultar las razones fundamentales del conflicto que estamos teniendo. Permíteme hacer referencia a ese tema. Se ha pretendido de manera permanente, y lo hace el informe de manera muy sesgada y con profunda vinculación a una posición política y ideológica, decir lo siguiente: en Venezuela hay un problema económico porque hay una mala gestión. Y el problema económico que padecemos los venezolanos es por mala gestión. No es por un ataque imperial, es porque hay una mala gestión. No es por un bloqueo. No es por un bloqueo. Y es tan así, dice el informe y dice la lógica imperial, la lógica de la derecha, que es tan así que cuando ellos hacen sus análisis econométricos y todas sus relaciones, dicen y logran determinar que antes de, vaya hallazgo, ¿no?, que antes de noviembre del año 2017, cuando Trump define las sanciones y el bloqueo en contra de nuestro país, ya había una situación económica en Venezuela. Es decir, que las sanciones no originan el problema económico de Venezuela porque ya existía anteriormente. Bueno, eso es uno de los ejercicios intelectuales más pobres que pudiera existir. Si quieren, los ayudamos a completar el ejercicio. Sí, es verdad, antes existieron problemas. Por ejemplo, antes, en plena campaña electoral del presidente Chávez, en el año 2012, empezó el primer arranque de proceso inflacionario. El primer arranque del dólar paralelo arrancó en noviembre del año 2012, cuando duplicaron la tasa del dólar paralelo. Cuando el presidente Maduro era vicepresidente del comandante Chávez, arrancó el primer proceso de esconder precisamente los productos y arrancamos el año 2013. Cuando ellos sacaban la cuenta de si iba a fallecer el comandante Chávez, empezaron a esconder productos para agredir a nuestro pueblo. En el año
año 2013 arrancó la guerra económica. En el año 2014 arrancamos, enero del 2014, con guarimbas violentas en la calle que cobraron vidas importantes de venezolanos. En el año 2015 se hizo el decreto Obama para agarrar y agredir a nuestro país. En ese mismo año arrancaron la operación Tenaza para agredir entre el Esequibo y Colombia y agredir. En ese mismo año se generó un contrabando de extracción hacia Colombia de más del 40% de los productos que importábamos en varios rubros. Si quieren más datos, arrancó desde hace mucho antes, porque es un proceso sistémico lo que se ha venido generando. Lo que pretendieron con las acciones de noviembre del año 2017, lo que pretendieron fue apretar para un proceso de asfixia. Eso fue lo que pretendieron. Lo que no han encontrado es que hay un pueblo que sigue resistiendo, que mira el futuro y que está dispuesto a vencer. Hay algo más en la carta, ya hacia la parte final, ministro. Dice el presidente, al herir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, su oficina se ha puesto del lado de los que hacen daño a nuestro pueblo y de esa manera ha dañado también los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para normalizar las relaciones entre su oficina y nuestro país. Quiero preguntarles entonces ahora acerca de las posibles implicaciones que esta situación tiene y además quiero unirlo con el diálogo en Barbados, ministro. Mira. De hecho, parte de esto también lo denunciaba hoy el embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada. Sí, en efecto, hay un proceso que se genera. El presidente de la República lleva el tiempo, la vinculación con una sabiduría impresionante y un apego de lo que son el llevar los ritmos. Nos ha permitido estar en paz, pese a las dificultades. Venezuela es un país que desde el fallecimiento del comandante Chávez han procurado que aceche una situación de guerra, que aceche una situación de conflicto permanente. Y uno de los temas fundamentales que ha podido garantizar el presidente de la República con ese ritmo, con ese tiempo, es precisamente que Venezuela hoy no esté en esa guerra que ellos han pretendido. En eso hay que tener la paciencia, la cordura, la disciplina del tiempo que va marcando el presidente de la República. Pero permíteme decir un tema sobre la inserción de nuestro diálogo, nuestro esquema, en todo lo que corresponde a algunas preguntas que uno hubiese extrañado vinculado al tema de Naciones Unidas. Nosotros hubiésemos extrañado lo siguiente, hubiésemos extrañado este planteamiento. Este es el acuerdo fundamental de Naciones Unidas. Esta es la carta de navegación que tenemos para el año 2030. Así es. Esta carta son los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros hubiésemos aspirado que se nos viniese a evaluar sobre esto, que se nos viniese a preguntar de qué estamos avanzando en cada uno de los 17 puntos y cómo estamos enarbolando cada una de esas banderas, qué estamos haciendo en cada uno de los temas que están ahí concebidos. Extrañamos que no se nos preguntara, por ejemplo, cómo es eso que Venezuela logró ya que todos estos objetivos de desarrollo sostenible estén plenamente identificados en los 1.859 objetivos específicos que tiene el Plan de la Patria, donde están desarrollados cada una de las líneas, cada uno de los programas, cada una de las acciones, qué estamos haciendo para procurar con carencia de recursos, para sin embargo no renunciar a las metas. ¿Por qué para Venezuela es tan importante que varios de los objetivos que tienen las Naciones Unidas para el año 2030, nosotros tenemos como meta conquistarlos en el año 2025? ¿Por qué queremos conseguirlos antes? ¿Y por qué la guerra nos está obligando a conseguirlos antes que ese momento? ¿Y de esto no se habló, no se preguntó? Absolutamente nada, y más grave aún, se expuso y no está reflejado. Eso es aún más grave. Es por eso que el presidente de la República nos ha instruido, y se va a encontrar en la página del caso, el portal del Ministerio de Planificación, nos ha instruido varios avances. Estamos haciendo el primero de ellos, que es Venezuela en cifras, con el cierre hasta el segundo semestre del año 2018, donde está buena parte de las series estadísticas vinculadas a nuestro país. Es muy importante hacer referencia a esto. Venezuela ha tenido un tratamiento de las estadísticas que en muchos casos ha tenido que alejarse de temas convencionales. ¿Por qué se ha tenido que alejar de temas convencionales en cuanto a la periodicidad muchas veces de la publicación de cifras? Porque aquí, probablemente gente que nos escucha en otras partes del mundo, no podrá entender por qué determinadas situaciones económicas eran anunciadas y direccionadas desde medios de comunicación. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se publicaba una cifra que decía estamos resolviendo tal problema, recrudecían sobre ese problema? ¿Por qué, por ejemplo, algunos medios de comunicación decía va a escasear dentro de 2 semanas tal producto, y lograban generar las campañas para que escaseara ese producto? En medio de la guerra usaron la información precisamente para direccionar buena parte de estos procesos. Eso llevó a que una estadística que se ha fortalecido enormemente en Venezuela, que se lleva ahora de manera prácticamente que diaria,
qué se consume, qué no se consume, en qué estrato social se consume. Es así que se direcciona, por ejemplo, el CLAP. Es así, por ejemplo, que el presidente dice, vamos con CLAP proteico y direccionamos en tal parroquia, en tal comunidad, en tal sitio, porque hay un direccionamiento distinto desde el punto de vista de la estadística. Que falta mucho más, siempre falta mucho más, pero es importante que nuestro pueblo sepa que ha tenido que tener el valor estratégico desde el punto de vista del direccionamiento. El presidente ha instruido que se haga una primera fase, en este caso de publicación de estos primeros componentes, se van a seguir haciendo otros componentes desde el punto de vista de difusión y que nos armemos precisamente de las armas de la razón, precisamente para la discusión y el debate de lo que estamos haciendo en Venezuela y en el mundo. Que los pueblos del mundo vean que cualquier curva, cualquier estadística, cualquier significación es gente. Y es gente que está batallando, sin duda. Es gente que tiene ideas, que tiene sueños y que va a vencer. Sobre todo cuando usted dice esto, recuerdo las distintas visiones que se tienen a nivel internacional de cómo medir precisamente los indicadores en Venezuela y por qué deben ser distintos. De hecho, ha sido parte de una discusión a nivel internacional, ministro. Usted, además que es experto en estadística, ha participado de esos debates. Sí, nosotros tenemos, desde el punto de vista estadístico, todos los componentes del rigor y la comparación con cualquier serie estadística que se publique en cualquier parte del mundo. Lo que no se puede pretender es obviar la significación que tiene el caso de Venezuela. Nosotros tenemos las series históricas con los parámetros internacionales, todas las variables que tienen, y también tenemos los componentes que empezamos a medir porque algunos de esos mediciones que se tienen a nivel internacional sencillamente no hacen acto reflejo de lo que hemos tenido. Por ejemplo, si en Venezuela se hiciera una medición y que se pretendiera hacer una correlación, por ejemplo, de las importaciones del país, por decir un caso, y lo que son distintos indicadores desde el punto de vista de alimentos, disponibilidades, etcétera, y lo hicieran en cualquier país, probablemente dirían, no, como bajó las importaciones en tal componente, entonces este componente agarra y se mantiene de tal forma. Fíjate, en la serie que estamos publicando, uno de los temas que se está haciendo referencia es la publicación de las series de importaciones del país. Y cuando tú haces la referencia a las importaciones de Venezuela, te encuentras un dato muy curioso, y es la priorización social. ¿Cuántos países del mundo podrían hablar de esa priorización social como la ha formulado Venezuela? Estamos hablando que en una reducción de importaciones, con el tamaño de la contracción que se ha generado en ese sector, Venezuela ha pasado a un 57% de sus importaciones vinculadas al sector alimentos. Es una demostración de dónde tú estás haciendo el énfasis. De dónde estás, de medio de una situación de dificultades, bueno, priorizar. ¿Cuál es tu prioridad? Medicamentos y alimentos. Y ahí está precisamente un crecimiento de la importación pública vinculado precisamente al tema de los CLAP. Esos son aspectos que de alguna manera enuncian parte de la discusión que se tiene. Es importante, Venezuela tiene todo el rigor desde el punto de vista de su información, ha tenido que fortalecer sus sistemas estadísticos, sus sistemas de medición en todos estos años, precisamente porque son esquemas de medición temprana para poder prever las dificultades que se plantean. Y que lo hemos visto cómo se le da un uso político en distintos momentos de la revolución bolivariana. Para despedirlo, quiero preguntarle sobre algo que también está incluido en la carta que le envía el presidente Maduro. Dice que este comunicado se convierte en un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela. Promueve la impunidad de una oposición que banaliza su desprecio por la vida, alienta la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones. Ministro, pareciese que Naciones Unidas es varias Naciones Unidas. ¿Cómo entenderlo para finalizar? Y esto además se lo pregunto porque Venezuela mantiene una muy buena relación, de hecho ha fortalecido con el sistema de Naciones Unidas, con sus distintas instancias, los programas que hacen vida dentro del país. Sí, ahí lamentablemente hemos tenido una mala experiencia con esa instancia, eso ha sido recurrente en el tiempo, una mala experiencia. Es muy triste que algo tan noble como los derechos humanos se pretenda precisamente secuestrar de la manera que se ha pretendido. E incluso como varios discursos terminan siendo parte o pretenden ser parte del guión cinematográfico que se ha venido construyendo. Sin embargo, muy probablemente nosotros vamos rumbo a una inflexión desde el punto de vista del proceso político, del proceso histórico que se ha venido generando. Hemos tenido largos años desde el punto de vista de batalla, largos años donde se ha dicho cualquier cosa sobre nuestro país. Ha habido una conducción de parte del presidente de la República que seguramente, si tuviesen un poquito de humildad, los propios adversarios reconocerían que ese conductor de autobuses
al final terminó siendo un tronco de estratega y que ha logrado conducir todos unos procesos en profunda paz. Podrán hacer el guión cinematográfico que quieran, pero seguirá existiendo un pueblo. Podrán construir las mentiras que quieran, pero seguirá existiendo un pueblo. ¿Que tenemos problemas? Tenemos muchos problemas. Si alguien quiere saber de los problemas que tenemos los venezolanos, hable con nosotros, hable con los chavistas, vaya a una asamblea en un barrio y vea los problemas que tenemos. Pero si algo estamos claros, es que el problema que tengamos lo resolvemos entre venezolanos y que lo resolvemos solo nosotros en profunda democracia, en profunda paz. Aquí no habrá injerencia, no habrá posibilidad desde el punto de vista de cualquier acción imperial y sobre todo lo más importante es que si Venezuela tiene hoy una victoria, si se construye una victoria del diálogo, si se construye la victoria del entendimiento, habrá un tema muy importante, y es que quienes han pretendido imponer la violación sistemática de los derechos humanos a través de las acciones imperiales se habrán encontrado con un ejemplo digno de seguir de los pueblos del mundo. Con esa reflexión lo despido, ministro. Muchísimas